Lo que ocurrió el sábado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue sencillamente que a través de la Cámara de Representantes y la aprobación en sexto debate de este acto legislativo, se le dio respuesta al clamor de la ciudadanía ante las alarmantes cifras de violencia sexual que tenemos en contra de nuestros niños. Debemos reconocer que en la Ley 1704 del año 2014 quedó claramente establecido que la redención de la pena no era un beneficio, sino que este era un derecho que tenían las personas que eran privadas de la libertad. Y eso lo ratificó la Corte Constitucional en una sentencia de tutela que profirió en el año 2015. Rafael Uribe Noguera fue condenado por el delito de feminicidio y eso yo quiero dejarlo absolutamente claro, porque no fue ni por acceso carnal, tuvo una agravación de esa pena y esa agravación fue, o aumento de la pena, fue por 2 años más en virtud del concurso heterogéneo y simultáneo de acceso carnal y 2 años más en razón al concurso de secuestro simple agravado. Y la redención de la pena que ha tenido desde que ha estado privado de su libertad, pues hizo varias solicitudes y esto lo verificamos, obviamente cuando revisamos o consultamos el proceso del señor y dentro de esas redenciones nos dimos cuenta que se solicitó y se autorizó a través de un auto del 25 de enero del 2019 una redención por trabajo y estudio. Después ¿cuánto tiempo, representante? 1 mes, 9 días y 12 horas esa primera. El 11 de marzo del 2019 por trabajo, otro mes y 12 horas. El 18 de julio del 2019 por trabajo, 2 meses, 1 día, 12 horas. Y el 20 de enero de este año 2020 por trabajo, 2 meses y 2 horas. Y aquí quisiera yo también, digamos que puntualizar que no es que nosotros estemos diciendo que él no tenía derecho a esa redención, tiene derecho porque vuelvo y lo reitero, la ley ha sido clara, la Corte ha sido clara en que la redención no es un beneficio, sino que es un derecho y el señor tenía derecho. Ser muy claro y clarificar varios puntos que no le pueden quedar a la opinión pública, no es desde la ley que cita la congresista que la redención de pena sea un derecho. Es un derecho desde que somos un Estado social y democrático de derecho. Eso no lo aclara la Corte, eso lo dicen tratados internacionales ratificados por Colombia desde hace mucho tiempo. Segundo, a Rafael Uribe Noguera sí lo condenan por delitos sexuales, en concurso, por supuesto. Lo que pasa es que cuando hay concurso, la pena más alta es la que, digamos, lleva al titular y es feminicidio más los delitos sexuales y por eso le da una condena cercana a los 58 o 59 años porque tiene muchos meses. Tercero, es importante que el país sepa que jamás en la historia del derecho de ningún país democrático del mundo aumentar penas o poner cadena perpetua o pena de muerte ha disminuido el delito. Por ahí decía una persona, un catalán, que si la pena perpetua o la cadena o la pena de muerte sirvieran para ejemplo, para que no se delinquiera más, con la primera cadena perpetua o con la primera pena de muerte hubiera bastado y no se hubieran requerido más, así que no cumple su cometido. Lo otro muy importante para poner el punto, el feminicidio, por ejemplo, se creó como delito con la ley 1761 de 2015. Pues bien, del 2015 a hoy ha aumentado el delito en más del 22%. Por ejemplo, en el 2015, 100 muertes a 122 muertes en 2016 por feminicidio y así vaya aumentando. Es decir, el criminal para cometer un delito no está mirando el Código Penal si le ponen pena de muerte o cadena perpetua o lo que usted quiera. Cuarto, para que usted quiera eliminar la redención de la condena por trabajo y por estudio, le toca transformar todo el esquema constitucional, prácticamente volvernos una dictadura. Porque uno de los fines de la pena es resocializar. Al resocializar, no voy a entrar a discutir que no hay delincuentes que se pueden o no se pueden resocializar, porque no hay ninguna unanimidad en eso. Quinto, lo más importante, hoy en día, una persona como Rafael Uribe tendría derecho a empezar a pedir su libertad con las penas que tiene cuando haya cumplido exactamente 25 años. Este caso puntual de Rafael Uribe Noguera, ¿cómo explicarle a la gente que según lo que nos cuenta la representante ya ha tenido aproximadamente 6 meses de redención de su pena? Eso es lo que le molesta a la ciudadanía, doctor Cancino, porque imagínese usted, pues no debería molestarle, secuestro, no debería molestarle, porque es que sí, los derechos de las personas a resocializarse también están.
y el clamor, que es una falacia ad populum. Cuando yo argumento con una falacia ad populum lo que el pueblo quiera, no, pues el pueblo también quiso en su momento que las parejas del mismo sexo no pudieran adoptar o no pudieran casarse, pero porque el pueblo lo quiera, yo no puedo eliminar los derechos de una minoría que ya están ganados. Los delincuentes, las personas condenadas tienen derecho. Es que para eso es que nos eligen a nosotros en el Congreso de la República, para representar los intereses de la ciudadanía, responder a la súplica del pueblo, ir a defender las necesidades que tiene esa ciudadanía, y la ciudadanía hoy pide que una de las medidas, porque no estoy diciendo que esta sea la medida que lleve a proteger obviamente a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esta es una de las medidas. Esto, por supuesto, que debe ir articulado de otras cosas. Y este proyecto de acto legislativo que pasó su sexto debate tiene implícito dentro del mismo, efectivamente, la formulación de una política pública integral que contenga unas alertas tempranas, que contenga educación, que contenga prevención, que contenga acompañamiento psicológico, pero además de eso, que a través de estas se establezcan unos lineamientos que lleven a la efectividad de la investigación, a la prevención de los delitos y a la protección de la víctima. Esto es supremamente importante y creo que es un ingrediente muy importante que tiene este acto legislativo que fue aprobado en sexto debate en la Cámara de Representantes, buscando la protección de nuestros niños. Y no lo es todo, es que aquí tenemos que pensar también en fortalecer la investigación que se realiza por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la rama judicial, que haya efectividad. Aquí todos escuchamos la impunidad que existe y sobre todo en estos delitos que hay una impunidad del 95%. Que los 25 años para la revisión no es un capricho, que se tuvo en cuenta la legislación de otros países a nivel internacional. Esto cada vez más en otros conversatorios que ha estado el doctor Cancino antes de que se planteara el tema de la revisión. Esos 25 años se han establecido en otros países y eso fue lo que hicimos, analizar. En Alemania 18 años, en Bélgica son 14 años, perdón, Alemania son 15 años, sí. Bélgica 14, Suecia 18 años, y lo que hicimos fue traer eso y ponerlo. Sin embargo, quedó una constancia en la plenaria de la Cámara para que esa revisión no se haga a los 25, sino que se haga a los 40 años, que ya será una decisión que tendrá que tomar el Senado de la República.